Bien, Gemma. A ver, This meeting is being recorded. a ver si puedes poner la presentación. Bueno, buenos días. Hoy en las sesiones de formación continuada tenemos a la doctora Gómez, que es neuroradióloga del Hospital Josep Trueta, experta en el tema de cabeza y cuello, y hoy nos va a hablar del traumatismo facial, por dónde empiezo, ¿no? Que es, la verdad que es un tema que es complicado y que nos puede ayudar a hacer el informe cuando tengamos un paciente de este tipo. A ver si ya puedes empezar, se ve perfecto. This meeting is being recorded. Hola, hola. Hola, Dipti. Hola, ¿se te oye bien, ¿Se oye Eva? Vale. Bueno, soy Eva Gómez del Hospital Josep Trueta de la sección de neuroradiología y voy a hablar hoy de fracturas faciales. ¿Por dónde empiezo? Bueno, el traumatismo facial no suele ser la exploración preferida de los radiólogos que están en la urgencia, pero va a ser una exploración que nos vamos a encontrar de manera relativamente frecuente, porque es una causa frecuente de consulta en urgencias, tiene una baja mortalidad, pero una morbilidad muy alta, con unas secuelas funcionales y en ningún lugar están tan claras las secuelas estéticas que pueden ser muy limitantes para el paciente. Un tema importante es que pueden ser fácilmente infradiagnosticados, porque tanto clínicamente, por el aumento de partes blandas que hace muy difícil la exploración, como radiológicamente se ha descrito que a veces están infradiagnosticadas. En el caso nuestro, radiológicamente, hablo específicamente del politrauma porque es una situación difícil, es un ambiente hostil donde tenemos mucha carga de trabajo, tenemos muchos clínicos preguntándonos cada uno de su área y donde el paciente a veces tiene lesiones que ponen en peligro su vida. Entonces, el traumatismo facial evidentemente pasa a un segundo plano y es fácil que haya lesiones que queden inadvertidas o no descritas suficientemente. A nivel de epidemiología, se trata de, como en otros traumatismos, de varones jóvenes, agresión, tráfico, caída y los tipos más frecuentes, encaminados a las partes que sobresalen. En el caso de quirúrgicas, la mandíbula, en el caso de no quirúrgicas, las nasales. ¿Y para qué vamos a precisar la imagen, ¿no? De manera evidente para la detección y también para la clasificación de los patrones de fractura que nos va a orientar a las complicaciones. También es de vital importancia, como en cualquier fractura, hablar del desplazamiento o la conminución que pueden llevar a uno o a otro tratamiento. La técnica del estudio, sin lugar a duda, va a ser el TAC sin contraste con filtro de hueso. Nos da la posibilidad de multiplanar, que va a ser extremadamente útil para el diagnóstico, y de realizar un estudio volumétrico, que en el caso del traumatismo facial dicen que no solo es para que quede bonito, sino que realmente en muchos casos tiene utilidad. Es fácil de estudiar tanto en el politrauma, en los traumatismos de alto impacto, donde podemos añadir fácilmente el estudio facial, como en el estudio del traumatismo de bajo impacto. Estudiamos el cráneo y la columna cervical y lo tenemos incluido por el mismo precio. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado, porque esto pasa de que no quede cortado cuando aproximamos el field of view, cuando ajustamos el field of view, de que quede todo comprendido en el estudio. La RM tiene un rol escaso y la placa simple, que era lo que se utilizaba en muchos casos, por ejemplo, para las fracturas de mandíbula, ya está en desuso porque la sensibilidad del TAC es claramente superior. La anatomía, todos sabemos, es compleja, hay muchas cosas en poco espacio. Tenemos 5 huesos pares y 4 impares. Tenemos la posibilidad de describirlo por los huesos, por las estructuras funcionales, pongamos un seno, pero tenemos muchas maneras de poderlo describir, pero lo que se recomienda es que se conozca el sistema de arbotantes.
El sistema de arbotantes lo que hace es sistematizar las relaciones funcionales en 4 arbotantes verticales y 4 horizontales. Nos va a ayudar a clasificar las fracturas. También es importante conocer los puntos clave o landmarks que determinarán las complicaciones. Y aquí tenemos el sistema de arbotantes, es un término que se ha tomado prestado de la arquitectura porque mantienen la estructura facial. Tenemos 4 horizontales y 4 verticales, tienen nombres muy intuitivos y bueno, los podemos encontrar en cualquier sitio, pero bueno, aquí los exponemos, es el maxilar superior e inferior, mandibular superior e inferior, y verticales, maxilar medial lateral y posterior, y otro mandibular posterior. Son nombres muy intuitivos que podemos encontrar en cualquier sitio. Luego existe otro sistema, que es el de tercios. Dicen que es más utilizado por los otorrinos, que es, bueno, tercio superior, medio, inferior. El grueso de las fracturas faciales, de tipos de fracturas faciales, se encuentra en el tercio medio. En la detección, pues va a ser... hay algunos datos que nos van a ayudar. El comportamiento del aire es uno clásico, ¿no? Si no tenemos aire donde debería haberlo o tenemos aire fuera de las cavidades aéreas, nos va a sugerir que allí hay una fractura. En este caso tenemos un nivel hidroaéreo y un aire externo, y aquí la fractura no es muy evidente, pero está claro que de alguna manera nos lo está señalando. Y también el multiplanar va a ser de gran utilidad en fracturas como aquí vemos el suelo orbitario, que por su plano, a nivel, si lo estudiamos únicamente a nivel axial, pues vamos a estar limitados. Si hablamos de los patrones y clasificaciones, bueno, parece que vaya a ser algo que nos va a dificultar el trabajo, porque es verdad, no siempre es fácil, pero yo soy una gran defensora de intentar clasificar las fracturas, aunque no siempre sea fácil, porque nos va a dar ventajas, tanto al clínico como al radiólogo. A los radiólogos nos ayudará a estructurar el informe, nos va a determinar las posibles lesiones asociadas, nos va a ayudar a comunicarnos correctamente con los clínicos, a hablar el mismo idioma, que nuestro mensaje llegue y gane utilidad. Y va a ser una guía para el tratamiento. Aquí en una clasificación general habría las fracturas de múltiples arbotantes o de uno o pocos arbotantes. Dentro de las de múltiples arbotantes, lo primero que podríamos hacer es mirar las apófisis pterigoides. En caso de que haya fracturas, tendremos el complejo Lefort, y en el caso de que no haya fractura de las pterigoides, si la fractura es medial, puede tratarse de una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal, y si la fractura es lateral, del complejo cigomático maxilar. Pasamos a la primera de las fracturas, al primero de los grupos. Si tenemos afectación de las pterigoides, tenemos el complejo de Lefort. La clasificación de Lefort, la verdad es que es muy conocida. Este es el señor Lefort, que a principios del siglo XX se le ocurrió coger cráneos de cadáveres y se puso a tirarlos desde una altura, a pegarlos con palos, y con los traumatismos resultantes estableció 3 patrones de fractura facial. Claro, la relevancia del Lefort dicen que realmente ya no es tanta, no es tan determinante. En la época de Lefort no existían los traumatismos de alta velocidad como los que tenemos ahora. Pero como es una nomenclatura tan conocida y tan usada por la comunidad médica, pues se sigue utilizando. Son fracturas, como decimos, complejas, pero en un artículo de Ría que es muy citado y utilizado, simplificaban cómo decir qué tipo de Lefort tenemos. La tipo 1, para decir que es tipo 1, debemos tener el margen anterolateral de la fosa nasal. Para la tipo 2 debemos tener el margen orbitario inferior, y para la tipo 3 el arco cigomático.
Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos la fractura bilateral de las pterigoides, tenemos el arco cigomático y tenemos el margen orbitario inferior. Se trata de una fractura Lefort tipo 3 y 2 en el lado derecho. Y en el siguiente caso tenemos las pterigoides y la pared anterior de los senos, y tenemos también la pared, ambos márgenes orbitarios inferiores y las paredes anterolaterales de la fosa nasal. Es decir, aquí tenemos un Lefort tipo 2 bilateral y un Lefort tipo 1 también bilateral. Si no tenemos afectación de pterigoides, podemos tener una fractura medial o lateral. En el caso de la medial, es la del complejo nasoórbito-etmoidal. La fractura del nasoórbito-etmoidal se clasifica según el estado del tendón cantal medial. Dicen, la tipo 1 es un tendón intacto unido a un gran fragmento óseo. La tipo 2 hay conminución, pero el tendón está unido a un único fragmento óseo. Y la tipo 3, la conminución se extiende al tendón. Evidentemente por TAC no vemos el tendón, pero lo que se agradece o lo que se supone que tiene que ser la gran utilidad del TAC es ver y describir el grado de conminución de la fosa lacrimal. Aquí tenemos una fractura nasoórbito-etmoidal bilateral y vemos como en el lado derecho hay conminución con desplazamiento de fragmentos, en cambio en el lado izquierdo hay un único fragmento que no está desplazado. Y finalmente, entre las fracturas de muchos arbotantes que no afectan al tireoides, la de localización lateral, el complejo cigomático maxilar, también llamado fractura en tetrápode. ¿Por qué se llama así? Pues porque tenemos el hueso cigomático y tenemos la inserción con 4 huesos vecinos. Tenemos con el frontal, con el esfenoidal, con el temporal y con el maxilar. Y esta fractura, de manera completa o incompleta, va a afectar a estas uniones. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, cómo tenemos fractura de la cigomático temporal, de la cigomático esfenoidal, y como a nivel de la cigomático maxilar hay un desplazamiento muy significativo. ¿Qué es importante en el informe? Describir el desplazamiento y conminución, porque una deformidad facial en el paciente y va a ser determinante de una intervención quirúrgica o no. Y también se recomienda que se describa la afectación orbitaria y del ápex orbitario sobre todo, y la ocupación de la fosa temporal, porque un fragmento en la fosa temporal puede condicionar un trismus al paciente. Tenemos las más complejas, las de múltiples arbotantes, pasamos a la de 1 o pocos, porque hay algunos que hay afectados 2 arbotantes. La fractura de mandíbula ya es toda una entidad en sí misma y hay artículos dedicados exclusivamente a la fractura de mandíbula. Entonces, bueno, simplemente aquí 4 pinceladas para orientarnos un poco. La clasificación que se hace de las fracturas de mandíbula es topográfica. Vamos a hablar de fractura del cóndilo, de la coronoides, de la rama ascendente, del ángulo, del alveolo, cuerpo parasinfisaria o sinfisaria. Y bueno, es una fractura que tiende a la bifocalidad. Cuando vemos una fractura, tenemos que mirar el resto de la mandíbula porque muchas veces se asocia a otra fractura o una luxación del ATM. Es importante la valoración del canal alveolar, sobre todo describen que a partir de 5 milímetros de desplazamiento de una fractura que afecta al canal alveolar, la afectación del nervio es prácticamente constante. Y bueno, un dato importante es que cuando se trata de un área dentada, la parte dentada de la mandíbula tendría un riesgo de infección muy alto, es decir, ya se tratan con antibiótico de entrada. Y como dato que es muy específico de la mandíbula, no se da en otras localizaciones de fractura facial,
es que en el caso de que haya fracturas mandibulares, sobre todo se describen en las bilaterales de cuerpo, la flail mandible es la mandíbula colgante de alguna manera, el hematoma de partes blandas puede ser tan importante que llegue a afectar la vía aérea y por lo tanto amenazar la vida del paciente. Entonces, en el caso de mandíbula, es muy recomendable fijarnos en la vía aérea por este hematoma de partes blandas que puede producirse. Tenemos la fractura de la pared orbitaria, se afectan primeramente las partes más débiles, que serían el suelo en primer lugar y también la pared interna. En el caso de que se hernie la grasa o el músculo, que es uno de los datos más importantes que debemos reportar en el informe, puede ser la causa de que se realice una intervención quirúrgica, ¿no? Tendrán que descomprimirse estas estructuras y poner una malla para recuperar la morfología normal. La fractura del seno tiene como peculiaridades, tendremos que tener en cuenta, por una parte, si hay neumoencéfalo o no, y por otra parte, el grado de pérdida de la pared posterior del seno. ¿Por qué? Porque estos datos nos dan el grado de comunicación que va a tener la fosa anterior con el exterior, con la posibilidad de fuga de LCR, la posibilidad de meningitis, que la fractura de seno frontal ya tenemos que orientar el informe sobre todo hacia este tipo de datos. Tenemos la fractura del proceso alveolar, igual que las mandibulares donde hay diente, está potencialmente infectado, que el riesgo va a ser de fractura o de avulsión dental. Aquí vemos cómo hay una fractura a nivel de la raíz dentaria. Y las fracturas del hueso nasal, tener que distinguir entre las de hueso piramidal, la espina nasal anterior, inferior a lo que es la porción inferior de la nariz, y también si hay afectación o no del septo óseo. Cuando describamos las fracturas del hueso nasal, el septo óseo no debería olvidarse la descripción. ¿Por qué? Porque dicen que esto hace que exploren con especulum, aquí vemos que existe una fractura, exploran con especulum y si existe un hematoma lo tienen que drenar, porque si no la complicación frecuente podría ser una necrosis del cartílago nasal con las repercusiones para el paciente, ¿no? Y la clasificación de las fracturas pues ya la hemos completado. Ahora le dedicaremos un pequeño apartado a las complicaciones. Se trata de afectación de estructuras críticas que tendrían unas complicaciones pues lógicas para su afectación, ¿no? Si tenemos una afectación de la órbita, pues podemos tener problemas de visión o de movilidad ocular. Si tenemos problemas de los forámenes nerviosos, pues lesiones de pares craneales. Si tenemos un impingement del músculo temporal, un desplazamiento a la fosa temporal, podemos tener un trismus. En el caso de los dientes, pues tanto las lesiones dentales, la infección o incluso que puede ocurrir la aspiración de una pieza dentaria perdida a la vía aérea. Los canales de drenaje que pueden afectarse son los de los senos paranasales o el seno o el conducto nasolacrimal. En el caso del tendón medial cantal va a producir una deformidad, el telecanto. La lámina cribiforme va a producir una comunicación intracraneal. Y bueno, un dato importante, porque sería el único caso que tendríamos que realizar un estudio postcontraste, una angiografía, es que cuando hay fracturas múltiples, mediofaciales, fracturas condilias o una extensión posterior, hay un aumento de riesgo de lesión de la carótida, sea disección, sea pseudoneurisma.
Entonces es recomendable, si vemos este tipo de fracturas, realizar un angioTAC para descartar que exista lesión carotidia. Veremos unos pocos ejemplos como complicaciones intraorbitarias, que vemos como una hemorragia rápida, presión por cizamiento. El caso de Eva, perdona. ¿Sí? Eva, se te empieza a escuchar mal. Me parece que son tus cascos que se están quedando sin batería. A ver si puedes hablar sin ellos. Ahora te escuchamos. No, pero es que pasa un ruido aquí con ordenador, alguna cosa tuya. Pero... Podemos ver del canal, como vemos, te digo muy bien. A ver, ¿dónde estaba la presentación? Perdón. Sí, aquí. Reprende la sesión. Vale, ¿Sí? gracias. ¿La estáis viendo? Sí. Ahora se está compartiendo. Puedes seguir, gracias. Vale. Pues el canal del nervio infraorbitario, también, por ejemplo, en este caso tenemos la fisura orbitaria superior. Aquí vemos cómo es de tamaño normal y aquí en esta fractura está estenosada de manera evidente con la posible afectación de múltiples pares craneales. Y aquí como tenemos una afectación del canal dentario con un desplazamiento de más de 5 milímetros. Aquí tenemos como complicación de fracturas dentales la abulsión y la fractura de la pieza dentaria. Y como los canales de drenaje, pues podemos tener lesión del receso frontal o del conducto nasolacrimal. Esto puede conducir a nivel frontal a un mucocele de manera tardía o en el conducto nasolacrimal a una epífora o lagrimeo continuo. Y a nivel de la base de cráneo, pues podemos tener una comunicación endocraneal con el exterior, podemos tener una afectación de forámenes de la base de cráneo con la posible afectación del par craneal correspondiente y como cuando hay afectación del canal carotidio existe la posibilidad de lesión de la carótida y sería recomendable completar el estudio con un angioTAC. Y bueno, en resumen, yo diría que lo que tendríamos que recordar es, la charla tiene mucha información a nivel de clasificaciones y de estructuras anatómicas, pero bueno, ser conscientes que con las limitaciones que tenemos, que es frecuente el infradiagnóstico, ¿no? Que en ese ambiente que tenemos complicado de la urgencia es fácil que haya infradiagnóstico. Hay veces que, bueno, pues si no lo podemos ver de manera en el momento, pues se puede consultar al día siguiente para completar el informe. Que el estudio de elección es el TAC, que clasificar si encajamos la fractura en uno de los patrones nos va a ayudar. Para eso está bien estar familiarizado con la anatomía de arbotantes que nos ayudará a clasificar y que puede haber, las clasificaciones se deberían a la afectación de uno o varios arbotantes. Que nos suenen, además del famoso LEFOR, la naso-orbitoetmoidal y la cigomático-maxilar. Y la necesidad de conocer la anatomía de las estructuras críticas, que va a ser la que van a condicionar complicaciones que pueden ser muy limitantes para la vida del paciente. Bueno, esto es la bibliografía que he utilizado para realizar la charla y el artículo. Y gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido muy duro. Bueno, muchas gracias, Eva, por tu presentación. La verdad es que nos has dado
poco de luz, ¿no? En este tema que es un poco complicado, pero no estará bien, ¿no? Para revisar cuando tengamos que hacer un informe. A ver, no hay muchas preguntas. Yo tengo un par de preguntas que hacerte. Has comentado la clasificación de las fracturas, ¿no? ¿Y tú nos recomiendas hacer el informe citando directamente el tipo de fractura previamente harías una descripción detallada y luego decir, ¿no? Lo escribes y esto es la fractura, pues tipo F 1 más 2 o lo que sea. Yo Porque creo parece que escribes, ¿no? Que si vas directamente es como que te dejas información, ¿no? Yo creo que a mí lo más práctico en ese sentido me parece que si lo reconocemos en un patrón, empezar con ese patrón y luego delimitar, porque por ejemplo, en una fractura cigomático-maxilar, pues puedes hablar de cigomática con preservación de uno de los márgenes. No hace falta que los cites todos si es una cigomático-maxilar completa. Podemos hablar de que está desplazado el maxilar, el cigomático maxilar, la sutura, pero no hace falta de que hablemos que las otras no. Quiero decir que la clasificación de la fractura ya comprende en sí misma muchas cosas y bueno, yo creo que nos ahorra tiempo porque si sabemos lo que es una fractura cigomático maxilar no hace falta que expliquemos todas las las características que la determinan, ¿no? Yo creo que nos ayuda a ordenar la información y a fijarnos dentro de lo que es cada fractura, dar los detalles más importantes. Vale, y otra pregunta que tengo, que esto siempre lo he pensado, ¿no? Que si crees que sería necesaria una segunda revisión del informe por parte del neuroradiólogo o no, de los traumas faciales, ¿no? Porque a veces llegan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y la verdad es que nadie es el mismo, ¿no? A las 5 de la mañana. No, claro. Complicado. Sí, por eso mismo es lo del infradiagnóstico es que también muchas veces se diagnostican en un ambiente hostil. Entonces, claro, encontramos al paciente que no estamos en nuestro mejor momento y a lo mejor no estamos tampoco en nuestra área que estamos más cómodos. Entonces, bueno, yo creo que estamos el equipo de neuroradiología cuando se necesite comentar o contrastar la impresión sobre una fractura facial, pues yo creo que es correcto que estamos ahí para ayudar. Muy bien, de momento no hay ninguna otra pregunta. Si Albert, ¿quieres comentar alguna cosa? Hacer preguntas. Sí, gracias. En primer lugar, enhorabuena, la verdad. Voy a imprimir ahora mismo la presentación y el artículo y lo voy a colgar en la sala de urgencias para que todo el mundo pueda consultar allí cuando tengamos una fractura. Y la verdad es que no me extraña que haya pocas preguntas porque yo me iba apuntando las preguntas que te quería hacer y en la siguiente diapo las contestabas. Entonces, yo también me he quedado casi sin preguntas, ¿no? Quería preguntarte por el neumo. Lo has solucionado perfectamente. Quería preguntarte por las complicaciones vasculares. También lo has solucionado. Y después me queda ahí una solo por preguntarte, que es ¿cuándo hacer de manera indispensable, o sea, obligatoria, cuándo hacer y valorar algoritmo de partes blandas en este tipo de fracturas? O sea, ¿vale solo el algoritmo óseo o siempre hueso más partes blandas? Y si hay algún tipo de fractura en que sea indispensable valorar estas partes blandas. Claro, el tema de las partes blandas, como la mayoría de lesiones y complicaciones forman parte del fragmento óseo, la verdad es que ni siquiera, fíjate que en el traumatismo facial, es verdad, hay mucha lesión de partes blandas, pero no viene demasiado descrito, ¿no? Las partes blandas suelen ser otro chivato más de donde tenemos que mirar, ¿no? Porque hay veces que podemos dudar con imágenes vasculares o suturas y si tenemos unas partes blandas al lado, pues vamos a mirar de otra manera. La verdad es que las partes blandas de por sí, lo único que hablaban era esto, el tema del hematoma septal. Al mirar el hematoma septal, que lo recomendaban hacer por exploración y drenar el hematoma.
Pensaba sobre todo en fracturas orbitarias, ¿no? Ahí igual sí, que las partes blandas juegan un Vale, papel vale, relevante. sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, al fin y al cabo, en general, yo en muchas ocasiones, por preferencia personal, pido la adquisición en partes blandas y la posterior reconstrucción en hueso. En este caso tienes toda la razón que este tema de partes blandas, de ver si lo que está atrapado es grasa o músculo. Entonces, ahí sí que es determinante, porque si está afectado el músculo es cuando se plantearían la intervención. Aunque clínicamente también es verdad que un atrapamiento significativo del músculo a veces se lo esperan por la alteración de la movilidad. Pero en cualquier caso, sí, ahí sí que es determinante y yo, por preferencia personal, a mí me gusta en general hacer las partes blandas y posteriormente el filtro de hueso, porque yo creo que no pierdes mucha información. Si haces hueso y adquieres las partes blandas después, sí que creo que pierdes más información en el caso de que la necesites. Sí, estoy totalmente de acuerdo también con esta observación. Y otra pregunta en cuanto al protocolo. Siempre que hay un traumatismo de alta energía, siempre hacéis un field of view concretamente en la región facial, o sea, ¿está en el protocolo o lo Bueno, decide el esto es un poco complejo. Claro, yo soy partidaria de que se haga el field of view siempre que hay incluso un traumatismo craneal, de que se haga el field of view un poco generoso. Porque es verdad, no nos gusta irradiar, pero si hay un traumatismo real, lo mismo se golpea muchas veces hay trauma craneal, facial y cervical, ¿no? Entonces, estamos intentándolo, porque la tendencia es, cuando hay un cráneo, cerrarlo mucho al cráneo. Cuando hay un cráneo facial, ajustar el field of view, hacer el cráneo y luego ajustar el field of view a la columna cervical. Y a veces se corta y se pueden quedar fracturas fuera. Y si hay traumatismo craneal y cervical, lo puede haber facial. Esto es yo creo que lo correctamente hecho sería hacer un field of view generoso que comprenda toda el área facial. Pero bueno, que hay veces que pasa, eso es algo que tenemos que trabajar todavía. Sí, la pregunta era en base a que nosotros nos encontramos muchas veces con esto, ¿no? Que tienes el cráneo y la cara, y empiezas a ver una fractura en la base del cráneo y te queda, y si quieres ver la extensión a la cara, la tienes en otra imagen que va con el resto del cuerpo. O sea, ¿no? Lo ideal sería lo que tú dices, incluir un field of view de todo el cráneo y poder hacer toda la valoración conjunta, ¿no? Sí, Y en esta... que el traumatismo sea craneofacial, ¿no? Exacto. Y en esta misma línea, vuelvo a lo de los angiotags, ¿no? Entiendo que en los traumáticos de alta energía hacéis una fase arterial desde base de cráneo hasta sínfisis pubiana, ¿no? Entiendo que se hace una fase arterial. Sí. Vale. Sí. O sea, entonces, de alguna manera, si hay que ir a ver complicaciones vasculares, podéis ir a esta primera fase arterial para ver los vasos, ¿no? Bueno, más que una fase arterial, nosotros hacemos en el politrauma una fase mixta. No hacemos dos fases, hacemos solo una, entonces es un poco mixta. Entonces, bueno, tiene su utilidad, hay veces que puedes verlo muy claro y hay veces que a lo mejor hay que hacer algo más específico. Pero bueno, que como hay casos, los body tags se hacen de manera muy diferente. Hay sitios donde a lo mejor hacen el contraste desde más abajo. Claro, yo sé cómo lo hacemos nosotros, pero sé que hay veces que el macizo facial y la columna cervical se hacen sin contraste. Entonces, pues en la mayoría de los casos no hay problema, ya es correcto, ya tienes suficiente, pero bueno, puntualmente en el caso del traumatismo facial, pues es recomendable hacer un estudio facial. De hecho, ha habido algún caso incluso sonado de gente que probablemente tuvo gente con un traumatismo facial grave
que al cabo de unos años falleció y la posibilidad era que fuera una disección, una lesión carotidia, un pseudoaneurisma, o sea, que de manera tardía puede matar al paciente. O sea, que sí que es importante, si no lo tenemos y hay riesgo, pues está entre estos grupos de riesgo, completar con un estudio de AngioTAC. Sí, yo también tengo esa sensación que creo que las lesiones vasculares en el traumatismo deben estar infradiagnosticadas. Bueno, por nosotros seguro que también, ¿no? Pero que normalmente te fijas en otras cosas, ¿no? Y que a lo mejor ir a ver todo el recorrido intracraneal y extracraneal de la carótida y todas sus ramas, a veces en el momento de valorar el body tag no lo haces y es complicado y te puedes saltar una lesión, ¿no? De este tipo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Albert? No, jo la veritat és que tots els dubtes que tenia, que eren molts, han quedado perfectamente solucionados, la verdad. O sea, enhorabuena otra vez. Gracias. muy bien, felicidades. Eva, doy paso al doctor Pineda si quiere finalizar la sesión. Muchas gracias a Albert por tu excelente presentación y muchas gracias, Gemma. Y sobre todo, enhorabuena, Eva. Yo creo que ha sido una presentación en la que hemos aprendido mucho. Es un tema muy complejo y que está claro que, por muy tediosas que sean las clasificaciones, en este caso nos ayuda a transmitir el mensaje más idóneo y además nos ayuda también a resumir un poco los hallazgos que describir uno a uno, pues podemos caer en el error, como comentaba Albert, de hacer al principio de la charla, comentaba que hacer una lista de hallazgos según común pues no sirve para nada y lo que tenemos que transmitir al clínico es la decisión, lo que va a ser importante para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es muy importante, como has hecho mucho énfasis, ¿no? En esto de tener en cuenta que pueden haber fracturas infradiagnosticadas en el contexto sobre todo del politrauma, porque hay otras lesiones vitales que son prioritarias, pero una vez solucionado eso, si no se han informado bien estas fracturas, pues pueden haber consecuencias, ¿no? Y que es fundamental entender bien el sistema este que has explicado muy bien de los arbotantes, por un lado para clasificarla y por el otro tener en cuenta todas las estructuras estas críticas de los forámenes, los canales de drenaje y sobre todo las lesiones vasculares, ¿no? Que como habéis comentado con Gemma y Albert también puede ser que haya un cierto infradiagnóstico de las lesiones vasculares, ¿no? Y tenemos que estar muy a caso. Yo creo que ha sido interesantísimo. Enhorabuena de nuevo, Eva. No sé si queréis añadir algo más por vuestra parte. Y si no, pues nada, os invitamos a todos a una nueva sesión de mañana y que paséis todos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós.